Mociono se dé lectura al proyecto de resolución y se someta a votación la destitución de la legisladora Ana Mercedes Galarza. Despenalizar el aborto es un asunto de humanidad y no de religión. Creo que aquí no solamente es un tema de mujeres, aquí es un tema de todos los ecuatorianos, de hombres, de mujeres. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. Domingo 10 de febrero de 2019. Sean bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, les recuerdo que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito y también por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Además, estamos a nivel nacional en la radio de la Asamblea. Empezamos con el resumen de noticias de esta semana. Asamblea en pleno. Con 91 votos, Ana Galarza fue destituida este jueves de su cargo de asambleísta. El Pleno de la Asamblea Nacional tomó esta decisión tras escuchar la moción del asambleísta Ronnie Aliaga, quien la acusa de gestionar cargos públicos. La sesión 576 inició con la lectura del informe de mayoría. Quien fue el presidente de esta comisión multipartidista, Raúl Tello, defendió el informe y alegó que no hay causales para la destitución. Mientras que Lourdes Cuesta dijo que la investigación se desarrolló en el marco de la denuncia presentada por Ronnie Aliaga, que la acusa de gestionar cargos públicos. No se puede presentar informe de mayoría e informes de minoría. Para que exista realmente una gestión o un tráfico de influencias para gestionar un cargo, es necesario que como elemento principal constitutivo, la persona a la que se le pide esa contratación lo haga bajo presión. Fue el turno de conocer el informe de minoría. La asambleísta Amapola Naranjo, quien lo elaboró, denunció irregularidades en la comisión y dijo que hay más causales que el mal uso de la tarjeta magnética. Es por mentir, por no haber presentado prueba alguna sobre el trabajo de su asesora 2 en territorio, por haber usurpado su esposo un cargo falso de asesor que no lo tenía, por haber cometido muchas otras irregularidades abusando de su poder de asambleísta. En su defensa, Ana Galarza mencionó que se debe actuar en estricto derecho y que no se la puede destituir sin pruebas. Es que se vote a favor, actuando en derecho, en contra, abstención o en blanco sobre un informe. Fue el turno de las mociones. El asambleísta Raúl Tello solicitó al Pleno votar por una sanción administrativa. Que resuelva disponer al Consejo de Administración Legislativa que inicie el procedimiento para sancionarla de conformidad con los artículos 165 y 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin apoyo a esta propuesta, el Pleno de la Asamblea Nacional votó por la moción de Ronnie Aliaga, que solicitaba la destitución de la exasambleísta Galarza. Tomando en cuenta que además de la gestión de cargo público a favor del señor Lenín Rodríguez, se ha llegado a conocer de nuevos elementos que implican también la gestión de cargo público a favor de su cónyuge, quien no tiene la calidad de asesor y fungía como tal, también lo hizo a favor de sus 2 asesores, de quienes se conoce no cumplían sus labores dentro de la Asamblea Nacional y percibían una remuneración proveniente de recursos públicos, y esto fue tolerado y aceptado por la asambleísta. Mociono se dé lectura al proyecto de resolución y se someta a votación la destitución de la legisladora Ana Mercedes Galarza. Y con 91 votos fue destituida la asambleísta Ana Galarza. Su alterna Rosa Verde Soto será quien asuma como asambleísta principal tras esta destitución. Tatiana Sonel-Hosner, TVL Noticias. La Asamblea Nacional posesionó a los jueces de la Corte Constitucional. Hernán Salgado y Daniela Salazar fueron elegidos como presidente y vicepresidenta respectivamente de este organismo constitucional. El Pleno de la Corte mantuvo su primera sesión el pasado martes. Con 8 votos, Hernán Salgado fue elegido como presidente de la Corte Constitucional, mientras que Daniela Salazar fue designada como vicepresidenta del organismo constitucional.
La designación se dio tras la posesión de los 9 jueces constitucionales, efectuada la mañana de este martes por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley, en su calidad de jueces principales de la Corte Constitucional? Sí, juramos. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo ecuatoriano les reconozca. Caso contrario, os juzgue. Quedan ustedes constitucional y legalmente posesionados. La posesión de los 9 magistrados y 8 jueces que constituyen el banco de elegibles se cumple tras el proceso de selección organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que cesó a la anterior Corte Constitucional, declarando a ese organismo en vacancia por 5 meses. En breves declaraciones, el nuevo presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, dijo que recibe un organismo en crisis. Nos preguntamos todos, ¿por qué hay más de 14.000 procesos represados? ¿Por qué no ha primado el orden cronológico? ¿A qué oscuros intereses se atendieron? Dijo que la nueva Corte Constitucional se enfocará en 4 ejes. Primero, independencia. Los casos se resolverán juzgando con independencia, imparcialidad y prudencia. Segundo, cero corrupción. El tercer eje corresponde a celeridad y el cuarto a sentencias con calidad. Los jueces constitucionales estarán 9 años en el cargo, con renovaciones parciales cada 3 años. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a los vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral, designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Se trata de Mérida Elena Nájera Morcira, Hugo Andrés León Calderón, María Cristina Cronfle y Mónica del Rosario Noriega Carrera. Ellos son miembros suplentes del Consejo Nacional Electoral, designados para el periodo 2018-2024. Cabe recordar que el pasado 20 de noviembre la Asamblea posesionó a los titulares del Consejo Nacional Electoral, Estela Cero, Enrique Pita, José Cabrera, Diana Tamaín y Luis Verdesoto, sobre la base del proceso de selección y designación seguido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Durante la sesión 574, el Legislativo posesionó también a César Antonio Zambrano Vera como miembro de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA. Se trata de un Consejo Nacional estipulado en la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria que tiene la tarea de promover el proceso de diálogo con la sociedad civil, impulsar la investigación sobre el tema de la soberanía alimentaria, así como proponer política y enfoques para el estado de esta materia. Se compone de 8 representantes de la sociedad civil seleccionados por concurso de méritos, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Actualmente, César Zambrano Vera, quien acredita estudios en zootecnia, se desempeña como director de Desarrollo y Acción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio de San Vicente, provincia de Manabí. Esta semana concluyó el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Las observaciones recibidas volverán a la Comisión de Justicia para su análisis y elaboración del informe para segundo debate. En la tercera jornada del debate de las reformas al Código Integral Penal, el aborto no punible en casos de violación siguió siendo uno de los ejes de discusión. Asambleístas como César Roón, Freddy Alarcón y Noralma Zambrano dijeron defender la vida desde la concepción. Esas decisiones son libres hasta que estamos rebasando los límites de terceros afectados, de derechos de terceros, de esos niños que tienen derecho a la vida. Una injusticia creo que no se debe solucionar con otra injusticia. ¿Precautelamos la vida de unos y asesinamos a otros? ¿Sabían que el aborto por decisión en realidad es un homicidio premeditado? Mientras, en contrapartida, la asambleísta Liliana Durán alegó que existe un sistema de aborto clandestino que pone en riesgo la vida de las mujeres todos los días, realidad que a su juicio obliga a dejar de lado los credos. Este es un problema de salud pública, señores y señoras asambleístas. Debemos atender este tema con la rigurosidad de la ley que nos exige.
En el curso del debate hubo espacio para una comisión general. El Pleno de la Asamblea recibió a Jessica Jaramillo, quien en el año 2015 fue secuestrada y violada brutalmente. Ella compartió su historia. El Estado jamás se ocupó de mí, ni el sistema de salud, mucho menos el sistema de justicia. Nosotras sabemos que los protocolos de atención no se cumplen y que el Estado nos revictimiza permanentemente. Tras evidenciar que en el país hay déficit de médicos legistas, profesionales, jueces, fiscales y también de presupuesto para atender de manera integral esta problemática, demandó acciones urgentes. Y es que dijo que el aborto es un tema de justicia y no de fe. Despenalizar el aborto es un asunto de humanidad y no de religión. No encarcelar a mujeres violadas es una forma de aliviar su dolor y tratarlas como personas, como sujetos de derecho, sin discriminación de género, porque las únicas que parimos somos las mujeres. El debate continuó y se centró también en temas como el abigeato, el abordaje del fenómeno de las drogas y la lucha contra la corrupción. Belkis Sánchez, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de la Producción y a la Ley de Solidaridad. La norma pasará al registro oficial para su publicación y vigencia. La propuesta legal observada por el colegislador apunta a crear en todo el país polos de desarrollo que son sectores que promueven las inversiones. Así lo definió el legislador ponente del informe, Guillermo Celi. Un marco jurídico con una clara seguridad jurídica para poder invertir en el Ecuador y generar empleo. De 10 observaciones formuladas por el presidente de la República, en 7 se recomienda la ratificación de lo aprobado en el segundo debate, mientras que en 3 se sugiere la ratificación. Según Celi, las observaciones mejoran la redacción del texto. Y ratificarnos en los artículos relativos a los incentivos en el ámbito educativo, a las exoneraciones del pago de contribución de mejoras, también ratificarnos en el tema relativo a la aplicación de los beneficios de la Ley de Fomento Productivo, a los fomento también a las actividades de entidades del Sistema Popular y Solidario Financiero. Los asambleístas Rubén Bustamante y César Roón recalcaron que las reformas promueven encadenamientos productivos, nuevos mercados, mejorar la calidad de vida de la población y reducir brechas competitivas. Lo que nos aboca a este proyecto de ley no es otra cosa que buscar la reactivación productiva de 2 provincias hermanas, Manabí y Esmeraldas. El clamor de Esmeraldas y Manabí no solo es por los polos de desarrollo, no solo es por la inversión y el efecto de la inversión para generar trabajo y producción, también reclaman la atención del gobierno después del terremoto del año 2016. De su lado, la legisladora Carmen Rivadeneira enfatizó que la provincia de Esmeraldas necesita obras para su desarrollo, por ejemplo, en el ámbito educativo y de talento humano. El talento humano es aquel recurso indispensable para el desarrollo. ¿De qué desarrollo nosotros podemos hablar si no contamos con ese talento para que lo empuje? El debate se cerró y la aprobación de esta propuesta se produjo al día siguiente tras una votación dividida en partes. Con ello, la norma pasará al registro oficial para su publicación y puesta en vigencia. Belkis Sánchez, TVL Noticias. El Parlamento aprobó una resolución mediante la cual se solicita la comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico del economista Richard Martínez para que informe sobre el impacto de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional en el mes de diciembre de 2018 en el sector real de la economía ecuatoriana y el impacto de la reducción de subsidios y del gasto corriente en la reducción del déficit fiscal y su ajuste a una planificación económica adecuada que establezca mecanismos de compensación. A través de esta iniciativa propuesta por la asambleísta Jimena Peña, se solicita también la presencia del funcionario para que como presidente de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera explique los criterios que motivaron la expedición de una resolución sobre el cálculo de intereses en las tarjetas de crédito. No obstante, el pasado jueves, tras una reunión de la Junta de la Política de Regulación Monetaria y Financiera, dicha resolución quedó sin efecto.
El 12 de febrero de cada año, el país conmemorará el Día de la Región Amazónica. Por unanimidad de 102 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución de iniciativa del legislador Jofre Poma, por la cual se exalta y reconoce el aporte de este sector al desarrollo del país. La resolución además saluda en su día a las nacionalidades y pueblos indígenas, a los pueblos no contactados como los Tagaeri, Taromenane y Oñamenane, a todos sus habitantes en general, y reconoce a la Amazonía como el pulmón del mundo por su inmensa biodiversidad, tierra de grandes ríos, cascadas y lagos, de paradisíacos lugares turísticos, de una inmensa flora y fauna, siendo la Amazonía el paraíso natural de nuestro Ecuador. La ley que se aprobó aquí en este Pleno de la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica para la Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, declara al día 12 de febrero como el Día Clásico de la Amazonía, y día que obviamente tiene que tener una celebración y un reconocimiento cada año. Y es por eso que el día de hoy, acercándose ya esta fecha, hemos planteado este proyecto de resolución para que sea considerado por ustedes, estimados asambleístas. La región amazónica se constituye política y administrativamente por 6 provincias, 41 cantones, 167 parroquias, 11 nacionalidades indígenas, 3 pueblos no contactados, como también habita el pueblo mestizo y el pueblo afroecuatoriano. La región amazónica del Ecuador está conformada por un área aproximada de 120.000 kilómetros cuadrados. Se extiende sobre un área de exuberante vegetación propia de los bosques húmedos tropicales y representa el 48% del territorio ecuatoriano. Momento de una pausa, pero al volver más noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. La Asamblea Nacional desarrolló la Mesa Técnica de Seguimiento de los Avances y Resultados de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas. La prevención, el incremento del consumo y las competencias de los GATS fueron algunos de los temas abordados. Con la presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, asambleístas, delegados de los ministerios, de la Fiscalía, de gobiernos autónomos, del ECU 911 y entre otros, se desarrolló la Mesa Técnica para revisar el cumplimiento y resultados de la aplicación de la Ley de Prevención del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas. La presidenta del Parlamento dijo que la Asamblea Nacional está desarrollando reformas para potencializar la erradicación de este fenómeno. La Comisión de Justicia está trabajando en varias reformas que se han planteado al Código Orgánico Integral Penal, pero también se está trabajando de una manera integral en lo que es el tratamiento del Código Orgánico de la Salud. Por su parte, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Drogas, María Mercedes Cuesta, dijo que el resultado de que hoy se unan a este evento tiene que ver con un problema de salud pública que afecta a todos. Control de los centros clandestinos. Verificar el cumplimiento de políticas públicas de prevención basadas en evidencia científica. Eso es otra cosa muy importante. Sistema de funcionamiento con las competencias asumidas de la ex-CETEP. Y cómo integrar a los GATS. Verónica Espinosa, ministra de Salud, reconoció el trabajo que hace la Asamblea Nacional y dijo que desde su cartera de Estado el compromiso está para prevenir que más jóvenes caigan en esta enfermedad. Insisto en mi felicitación, señora presidenta, por esta convocatoria, por su presencia aquí hoy y la de los demás asambleístas, que da fe del nivel de involucramiento que tiene la Asamblea Nacional, parte importantísima de nuestro Estado, para atender este problema. Entre los invitados estuvo el viceministro del Interior, Diego Tipán, y el comandante de la Policía, Marco Villegas. Ellos expusieron cifras sobre el trabajo realizado desde este ministerio y revelaron que desde el año anterior existe un alza del 6.5% de tráfico de estas sustancias. La investigación e inteligencia criminal para identificar y desarticular grupos de delincuencia organizada vinculados al tráfico internacional de drogas y los delitos conexos, interdicción terrestre, marítima y aérea para prevenir
detectar y neutralizar los flujos ilícitos de drogas. Tenemos el clorhidrato de cocaína que los resultados en el 2018 datan de 1,5 toneladas más o menos aproximadamente incautada, pasta base igual 1,5 toneladas, marihuana, que es la sustancia más comercializada en nuestro país, son 11,7 toneladas y heroína tenemos apenas 1.497 kilogramos. Los invitados coincidieron en que se debe crear campañas de prevención para evitar el incremento del consumo de drogas en el país. Además, legisladores y delegados de diferentes instituciones continuarán con estas reuniones para vigilar el cumplimiento del Comité Interinstitucional de Drogas. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En la misma jornada, la Asamblea abrió una mesa de diálogo para conocer la aplicación de la ley que busca erradicar la violencia contra la mujer. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, precisó que es necesario articular acciones para prevenir esta problemática. Con la presencia de legisladores, autoridades municipales y gubernamentales, la Asamblea Nacional instaló la mesa de seguimiento a la aplicación a la ley para erradicar la violencia contra la mujer. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, destacó esta iniciativa y señaló todas las instituciones del Estado que deben articular acciones. Pero sí decirles que la Asamblea Nacional no puede ser, no puede ignorar y no puede ser simplemente un invitado de piedra en esta suerte de situación que se viene generando. Sostuvo que la violencia contra la mujer es un problema que involucra a las áreas de salud y educación. Creo que aquí no solamente es un tema de mujeres, aquí es un tema de todos los ecuatorianos, de hombres, de mujeres. Por su parte, la presidenta del Patronato Municipal San José, María Fernanda Pacheco, presentó cifras relacionadas con la violencia contra la mujer. Dijo que el 91% de la población femenina de la capital ha experimentado alguna vez algún tipo de violencia. La brecha es de 34.5%. Por supuesto, hay muchísimo más por hacer. Mientras que el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Pazmiño, expuso el plan que desarrolla este organismo para hacerle frente a la violencia contra la mujer. ¿No será que todavía vivimos una sociedad machista y patriarcal cuando estamos tantos años en el Ecuador todavía discutiendo, por Dios, si es que vamos a despenalizar, vamos a despenalizar el aborto cuando las niñas son violadas? Todavía estamos discutiendo acá. La Asamblea Nacional se comprometió a fortalecer los mecanismos de control para observar el cumplimiento de la ley que busca erradicar la violencia contra la mujer. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales concluyó con el ciclo de comparecencias en el marco del tratamiento de la resolución sobre las acciones e inacciones desarrolladas en el caso de Diana R., asesinada por su pareja en Ibarra. Los abogados tanto de la familia de Diana como de los policías dieron sus argumentos. La comisión tiene plazo hasta el próximo jueves para entregar el informe final con las observaciones de este caso. Nuevos datos fueron revelados al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. Marlon Jacome, abogado defensor de la familia de Diana Carolina, expuso parte de la información expuesta por el victimario en la etapa de instrucción fiscal. Según dijo, por 2 ocasiones la pareja de Diana escondió el cuchillo y pidió que se alejara del lugar. Además, solicitó a los policías un taxi y que incluso la verbalización no fue dada por un policía, sino un fiscal de flagrancia. Según dice él en su versión, fue trasladarse en dirección a la casa y se sintió de alguna manera atemorizado por las expresiones y por la manera de manejar esta crisis por parte de la policía. Un fiscal de flagrancias el que se acercó y a él, de manera decía, comencé un poco a conversar con él. La versión del abogado de los policías fue otra. Según Hugo Espín, la entidad cumplió con todos los protocolos de seguridad, pues se buscaba salvaguardar la vida de la gente que estaba en el lugar. Que se hizo un proceso de verbalización, hasta este momento no hay agresión, es un tema de violencia intrafamiliar. Los policías adoptan un procedimiento entendiendo que la violencia intrafamiliar no tiene que ser acrecentada o perseguida, sino neutralizada. También hubo criterios distintos en cuanto a las municiones. Por un lado, el abogado de la familia de Diana afirmó que no contaban con armamento, mientras que el abogado de los policías reveló que sí contaban con municiones, pero tiene una particularidad. Tenemos información que seguramente las armas con las que contaban los uniformados ese día, ninguna tenía municiones, no estaban cargadas. Justamente
Estas municiones tienen una característica, son penetrantes, es decir, no tienen un alto poder de detención, sino de penetración. Ambos defensores coincidieron que la Policía Nacional tiene algunas falencias, como capacitación, dotación de medios logísticos, protocolos de atención y una legislación para la legítima defensa. La vaga capacitación que tienen los miembros de la Policía Nacional en un manejo de crisis como esta. No es fácil, ni se puede entender, ni se puede aceptar que una persona que maneje un arma de fuego dispare una vez cada 10 años. A la comisión también acudió Mauricio Castro, tío político de Diana R., quien pidió justicia y que se haga un seguimiento a los hechos, pues criticó que hasta la fecha el Estado no haya ayudado a la familia. A lo cual el Estado, bajo ningún concepto, se ha hecho presente. Bajo ningún concepto ha golpeado las puertas de nuestras casas. Este jueves vence el plazo para que la Comisión de Relaciones Internacionales entregue el informe final, conclusiones y recomendaciones. La mesa no descarta solicitar una prórroga para sistematizar las versiones. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa de los medios legislativos tercer debate de esta semana, las legisladoras Patricia Enríquez y Ana Belén Marín debatieron las acciones emprendidas por la Asamblea Nacional para combatir la violencia contra la mujer. La discusión surge tras los hechos de violencia registrados en las ciudades de Quito e Ibarra. Los hechos de violencia contra Marta en Quito y Diana en Ibarra generan debate en la Asamblea Nacional. Las legisladoras Patricia Enríquez y Ana Belén Marín coinciden en que, en el caso de Ibarra, hubo una total negligencia por parte de la Policía Nacional. El problema es que cuando estamos en esta situación hay que tener una determinación tal y una preparación para hacer lo que se debe hacer para salvar a una persona. Es evidente que se necesita una recapacitación. Y que en la ley para erradicar la violencia contra la mujer se establece la creación de un sistema intersectorial en donde la Secretaría de Derechos Humanos sea la que preside ese organismo. Enríquez cree que la labor de la Secretaría es cuestionable. Acá en el sistema también para defender a la mujer de esta violencia, de 2 millones que teníamos ha bajado a $657,000 el presupuesto. ¿Qué haces con $657,000? Pero aquí créanme que el problema desde mi punto de vista como ciudadana, como madre, no son las leyes. Es la educación que nosotros les damos a nuestros hijos. Pero la implementación de la norma no es la única acción, sostienen las legisladoras. Explican que la tarea para erradicar la violencia contra la mujer está en la educación. Adicionalmente, la educación es un triángulo, como lo decías, él es el alumno, el profesor, y el padre de familia y la familia. La familia es importante, en la familia están los valores. Que necesitamos que lo que llegue a nuestros jóvenes, lo que llegue a nuestros niños a través de nuestra vista, a través del oído, del sentimiento, de lo que se mira y lo que se escucha, tenga una connotación humana. Fue el pasado 4 de febrero que la Asamblea Nacional conformó una mesa de diálogo para revisar la aplicación de la ley que busca erradicar la violencia contra la mujer. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con esto concluimos la emisión dominical de TVL Noticias. Que tenga un excelente inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.